Bueno, voy a comentar este libro de Catherine Malabou que se titula Ontología del accidente y se subtitula Ensayo sobre la plasticidad destructiva, publicado en la editorial Pólvora con traducción a cargo de Cristóbal Durán. Es un libro publicado en Chile en agosto de este año pasado y es un pequeño texto, bueno, de la traducción aparece aquí con 75 páginas, de esta filósofa, Catherine Malabou, que imparte clases en Keystone University en Londres, es profesora de literatura comparada y estudios europeos en la Universidad de California, Irvine, donde tiene la cátedra Jacques Derrida. Se doctoró en París en el año 95 bajo la supervisión del pensador Jacques Derrida. Ha escrito libros como El porvenir de Hegel, Plasticidad, temporalidad dialéctica, Sois mon corps, una lectura contemporánea de la dominación y la servidumbre en Hegel junto a Judith Butler, La plasticidad en espera, Abandement, Epigenesia de la racionalidad y sobre todo su conocido libro, aún no traducido que yo sepa al español, Le Nouveau Laissé, en Los Nuevos Heridos. Este es un libro que yo desconocía, el de Ontología del accidente. Tengo otros libros de Catherine Malabou y he leído su trabajo, que es también muy comentado, sobre Hegel. Y el otro día me encontré en la librería La Central con esta Ontología del accidente, donde también vi que esta editorial chilena Pólvora había traducido de Derrida Limited Inc., que también me hice con ese libro, que es un libro que tenía en francés y que dentro de poco también comentaré aquí en el canal. Eh, He leído este librito, que es un libro que se lee rápido, es un texto corto que tiene además una excelente introducción, una presentación de Cristóbal Durán, no muy extensa, pero muy bien elaborada, en la que bueno, nos da cuenta de cuál es esta noción de plasticidad y cuál ha sido el análisis que ha hecho a partir de Hegel Catherine Malabou, y luego tenemos la reflexión de la pensadora que arranca perdón, con una cita de Michel Foucault del orden del discurso, que dice que es preciso aceptar la introducción del azar como categoría en la producción de los acontecimientos. Ahí también se hace sentir la ausencia de una teoría que permita pensar las relaciones entre el azar y el pensamiento. Bueno, lo que quiere aquí pensar Catherine Malabou es esa transformación de los sujetos, esa transformación del individuo, en la que parece como si se hubiera producido una absoluta metamorfosis, una completa devastación de sus capacidades cognitivas, como si hubiera, dice nada más comenzar la reflexión, dinamita bajo el pellejo que nos permite sobrevivir, y en ese momento en el que nos encaminamos totalmente destruidos, fragmentados como seres para la muerte, y cómo se produce una transformación de nuestras capacidades mentales y de nuestra forma de conducirnos en nuestra vida, que tiene el carácter casi de un atentado. Me interesó muchísimo el título, Ontología del accidente. Pensé que se iba a referir a la cuestión del accidente en el marco de la historia de la filosofía, desde Aristóteles hasta tal vez Paul Virilio o Jacques Derrida. Sin embargo, lo que hace aquí Catherine Malabou, que es algo que ya abordó en Le Nouveau Laissé, es abordar la cuestión de la enfermedad y la enfermedad mental, y concretamente este texto resulta que va a tratar o va a partir de la cuestión de los enfermos de Alzheimer, y es un asunto que me interesa ahora muchísimo y que me está interesando cada vez más, y que, bueno, por razones familiares y de contexto, pero también por la gran cantidad de personas que en la sociedad contemporánea están sometidas a esta enfermedad del Alzheimer, y también las familias que están afectadas, teniendo a uno de sus seres queridos, de sus familiares, afectados por la enfermedad del Alzheimer. Es, dice Catherine Malabou, ese momento en el que de forma repentina algo anormal irrumpe en nuestras vidas, las desvía y se produce lo que ella llama plasticidad explosiva, y es una destrucción mayor que la que producen los cinceles de un escultor. Supone una suerte de aniquilación celular, una apoptosis, como una suerte de suicidio programado de nuestras células, y sobre todo lo que quiere pensar es el terrorismo de esa apoptosis,
y también esa plasticidad que tiene que ver con un poder explosivo, destructivo y desorganizador. Nunca dice en la página 14 que a Catherine Malabou se ha conferido una identidad al poder de explosión ontológica y existencial de la subjetividad y de la identidad. Bueno, él lo dice así muy rápido, pero habría que pensar que esta cuestión de las pulsiones destructivas, ella sabe, porque de hecho ha analizado de sobra, que están presentes en cierta medida en la pulsión y en los instintos tanáticos freudianos, pero bueno, ella quiere darse esas en cuestión de innovación y que también la ontología del accidente es un elemento central de la reflexión de el mencionado Paul Virilio. Ella señala que esta cuestión de la plasticidad destructiva ha sido completamente abandonada por el psicoanálisis, que ha sido ignorada por la filosofía y que no tiene ni siquiera nombre en la neurología, y este fenómeno de la plasticidad patológica tiene que ser analizado porque afecta radicalmente a los sujetos, a los individuos, a la sociedad, sobre todo esa situación en la que algo se muestra como un corte, como un daño inmenso, como un desgarro vital, como un desvío, algo amenazante que abre una vía inesperada, imprevisible y sombría. No es meramente la metamorfosis, y ahí dedica la primera parte del ensayo a analizar lo que es la metamorfosis en el campo de la mitología, especialmente en Ovidio, dado que la metamorfosis mitológica tiene un elemento sustancialista o esencialista, y esa dimensión sustantiva o ese fondo sustancial es el compañero de la propia historia de la metamorfosis occidental, es decir, la forma se transforma, pero la sustancia permanece. En la mitología griega, Metis, estudiada en las transformaciones, en el famoso libro Les Ruses de l'intelligence, las reglas de la inteligencia, la Metis en la Grecia antigua, traducido bueno, de Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant, publicado originalmente en Flammarion en el año 74 y traducido en la editorial Taurus, un libro absolutamente maravilloso, es decir, como todos los de Detienne y Bernard, de una lectura que es la de enfrentarse con una revisión de la cultura clásica, de la cultura griega, de la mano de impresionantes eruditos, y ahí se nos muestra cómo Metis, la diosa de las artimañas, la diosa de la astucia, es capaz de cambiar de todo tipo de formas, ser león, toro, mosca, pez, ave, llama o agua que fluye, pero esos cambios son cambios cíclicos, es decir, realiza todos los cambios y vuelve finalmente al punto de partida. Así indica de forma adecuada en la página 15 Catherine Malabou que todas las formas de travestismo están contenidas en una gama de posibilidades que pueden ser enumeradas y con las cuales siempre se puede proponer un esquema tipológico, una panoplia o un muestreo. Es decir, la dimensión de la metamorfosis tiene que ver con un cambio, con una transformación, que es esa transformación de la artimaña o de la estratagema o del cambio de máscara que se puede retirar, pero revela una especie, dice ella, de clandestinidad existencial, pero también un cambio en el que el sujeto no se vuelve completamente irreconocible. Lo que ella quiere pensar no es esa metamorfosis de carácter cíclico, sino el momento en el que aparece la imposibilidad de la huida. Es decir, esas situaciones en las que se produce una tensión extrema o una enfermedad que nos empujan a un afuera que propiamente no existe. ¿Qué es? Se pregunta una salida que puede ser una salida donde en realidad no hay un afuera, es decir, donde no hay ninguna otra parte, donde no hay escapatoria. Freud describe la pulsión, esa extraña excitación que no puede encontrar su descarga en modo exterior al psiquismo y que se caracteriza, como dice en el texto Pulsiones y destinos de la pulsión, por su incoercibilidad por acciones de huida. La cuestión es precisamente cómo eliminar la fuerza constante de la pulsión. La única salida posible ante la imposibilidad de huir parece ser precisamente la constitución de una forma de huida, es decir, la constitución de un género o de un ersatz de huida y a la vez la constitución de una identidad que huye de la imposibilidad de huir. La identidad desertada y desociada que no reflexiona sobre sí misma, que no vive ni subjetiviza su propia transformación. Bueno, aquí en esta dimensión de la fuga y la imposibilidad de fugarse constituida en una forma que propiamente, valga la reiteración, es una huida hacia un afuera, tal vez en el sentido Foucaultiano del pensamiento del afuera, recuerda bastante, aunque no lo menciona Catherine Malabou, a la línea de fuga o a la construcción de una línea de fuga como arte de la literatura menor
en Deleuze y Guattari y a todo lo que serían los dispositivos nómadas tal y como los encontramos en Mil Plató. La única salida es, por tanto, la propia imposibilidad de la salida, y la plasticidad destructiva hace posible la aparición o la formación de una alteridad en donde lo otro y el otro falta absolutamente. Ese otro que es el otro para sí mismo, es decir, cuando el sujeto se altera completamente. Es esa situación, apunta Catherine Malabou, de sujetos desocupados, de personas en situación de abandono, de homeless, de sujetos que sufren el síndrome llamado de estrés postraumático, los depresivos profundos, las víctimas de catástrofes naturales, todos aquellos que han empezado a aparecer, sea una suerte de nueva internacional cuya fisonomía Catherine Malabou describió en Les Nouveaux Blessés, en estos nuevos heridos, esas formas de subjetividad postraumática que también analizó Slavoj Žižek y que han sido, según esta pensadora, dejadas de lado por el psicoanálisis. Es decir, aquellos que existen en la dimensión de la ausencia y en la ausencia tanto de exterioridad cuanto de interioridad. Es algo que en el texto de pronto analiza a través del texto de la Metamorfosis de Franz Kafka, que tal vez, dice ella, es la forma más bella y acabada de acercarse a este tipo de accidente, y también retoma las consideraciones de Maurice Blanchot sobre de Deleuze y Guattari, del ya mencionado texto Kafka por una literatura menor, para aproximarse a Gregor Samsa, que se ve sometido a la metamorfosis, entendiendo que la metamorfosis es la existencia misma, que desune la identidad en vez de reunirla. Bueno, nos habla en qué medida la metamorfosis es esa dimensión en la que todavía Franz Kafka nos habla de ese horrible insecto que sin embargo puede hablar por sí mismo y puede escribirse y puede mostrar su completa singularidad. El arte nos salva. Es decir, el arte no tiene la capacidad de salvación, según apuntó Franz Kafka en su correspondencia. Sin embargo, conserva. La lectura que proponen de la metamorfosis Deleuze y Guattari es, según Catherine Malabou, injusta, en la medida en que vendría a concluir que se produce un fracaso de Kafka. Es decir, que el devenir animal de Gregor Samsa, su devenir coleóptero, escarabajo, abejorro, cucaracha, que traza la línea de fuga intensa en relación con el triángulo familiar, es un triángulo burocrático y comercial que, sin embargo, es la historia, según Deleuze y Guattari, ejemplar de la reedipización. Bueno, esto cree Catherine Malabou que está mal o que está injustamente planteado en el texto de Deleuze y Guattari. Yo creo que está perfectamente trazado en ese texto, dado que esa reedipización y esa relación del núcleo familiar con respecto a la monstruosidad y a la ajenidad que supone el devenir monstruoso del propio Gregor Samsa es aquello que lleva a que sea arrojado al final del texto como si fuera una basura directamente y ya completamente lo sin nombre. Y también cuando se habla de que, a pesar de todo, la metamorfosis es el proceso en el que Gregor Samsa mantendría la sustancialidad de su condición intelectual o de su condición cognoscitiva que le permite que sea escrita, tendríamos que darnos cuenta que en el texto de Kafka se dan esos pasajes en los que Gregor Samsa, en la metamorfosis, tiene que aferrarse a sus recuerdos a través del acercamiento a las propias fotografías para intentar un reconocimiento de su identidad, con lo cual el texto también progresivamente va entrando en una dimensión de olvido, va entrando en una dimensión de completa y absoluta desposesión y se va convirtiendo en algo que podríamos decir que también que es un devenir cosa, y esa dimensión cósica es aquella que lleva a que sus familiares directamente sientan abominación y horror frente a aquella cosa que irrumpe en el seno de lo familiar y le arrojan manzanas o le arrojan elementos para hacer que desaparezca completamente de su visión. Bueno, Catherine Malabou en cualquier caso entiende que una verdadera metamorfosis sería una metamorfosis que, pese a su nombre, no tendría nada de un puro devenir forma, dado que cuando hay forma, y esto también es Deleuze y Guattari, hay reterritorialización. Lo que hay que afirmar fuerte y claro, según esta pensadora, y yo creo que aquí sí tiene razón, es que la crítica de la metafísica no quiere reconocer que en realidad la metafísica efectúa sin cesar la disociación entre esencia y forma, o entre la forma y lo formal, como si siempre pudiera despojarse de la forma
como si al llegar la tarde la forma pudiera ser dejada sobre la silla del ser o de lo esencial. Bueno, esta cuestión de la diferencia entre forma y esencia es algo que atraviesa la propia historia, sí, de la filosofía occidental, y es también algo sobre lo que Derrida escribió y trabajó a fondo. Hay que llegar a pensar una mutación que comprometa tanto a la forma cuanto al ser, esto es, una nueva forma que sea literalmente una forma de ser. Es decir, hay que entender que se produce la fabricación de una nueva persona y cómo emerge lo que llama Catherine Malabou una forma inédita de la vida. Esto es, hay que pensar un arte plástico muy particular que está en juego, que se asemeja mucho a la pulsión de muerte. Bueno, estas son sugerencias, la de un arte plástico que tendría que ver con una pulsión destructiva, que la podríamos ver en relación con todas las tendencias iconoclastas o con toda la dinámica de la destrucción en el arte o con la ontología del accidente aplicada al marco de las prácticas estético-artísticas o de las prácticas simbólicas culturales, que a mí me interesa sobremanera y sobre la que ya escribí, o mejor dicté una conferencia sobre el arte de la demolición en la arquitectura, desde el Barón de Haussmann hasta los planteamientos contemporáneos, que se publicó por la Escuela de Arquitectura de Madrid. Bueno, es un delirio el libro, pero en cualquier caso sí tengo que decir que esta es una cosa que me ha parecido interesante, que tiene que ver con la cuestión de cuál es la visibilidad de la pulsión destructiva, de la pulsión de muerte. Bueno, lo que le interesa a Catherine Malabou en este pequeño apunte, en este pequeño libro, en este texto, es la cuestión del daño de la identidad cerebral y cómo los adelantos de la investigación neurobiológica actualizan la necesidad de pensar una nueva relación del cerebro y de la psique con la destrucción, con la negatividad y con la pérdida y la muerte. Y esta relación entre biología y tanatología es algo que, como señala, ha realizado el filósofo Damasio. Bueno, Damasio percibe una proximidad entre neurología, biología, tanatología, a través sobre todo de la obra del filósofo Baruch Spinoza. Bueno, para Damasio, Spinoza sería el proto-neurobiólogo y esa dimensión de alguien que anticipa la neurobiología es algo que retoma aquí Catherine Malabou, hablando de cómo en la ética moriométrico demostrata de Baruch Spinoza hay una identidad indisociable entre el espíritu y el cuerpo y la importancia que tiene la noción en Spinoza del conatus, es decir, la tendencia de todo ser viviente a perseverar en su ser y cómo esa dimensión de la tendencia del ser a conservarse tiene que ver con los afectos y la modulación de la intensidad del conatus, lo que llamaríamos el hambre de vivir, y cómo los afectos forman una gama cuyos dos polos son la alegría y la tristeza, y cómo razonar sin desear no es razonar. Y ese carácter consustancial de racionalidad y afectividad tiene su rendimiento evidentemente en los descubrimientos neurobiológicos actuales y es algo que ha desarrollado Antonio Damasio en, por ejemplo, su libro En busca de Spinoza, Neurobiología de las emociones y los sentimientos, que está traducido en la editorial Destino en el año 2011, y también en el libro Sentir lo que sucede, Cuerpo y emoción en la fábrica de la conciencia. A mí no me interesa mucho el trabajo de Damasio, es decir, estoy tan solo subrayando de dónde parte Catherine Malabou, pero a mí el trabajo de Damasio me ha dejado siempre francamente insatisfecho y es algo, bueno, que a lo mejor algún día tengo que comentar más en extenso, pero tan solo apuntar que, sin más argumento, que no es algo que me convenza en realidad prácticamente nada, ¿no? Damasio desarrolla las hipótesis de las señales emocionales y de los marcadores somáticos. También aquí Catherine Malabou retoma a Boris Cyrulnik, su libro La maravilla del dolor, donde analiza el caso de los niños maltratados o de los niños abandonados, y lo que está buscando son las bases que desarrolla en otros de sus libros de cómo se podía pensar el vacío de la subjetividad a partir, bueno, de la historia de la filosofía, de Spinoza, pero también evidentemente de la neurobiología y cómo pensar el traumatismo cuando toda la potencialidad afectiva se ve afectada, se ve transformada y la tristeza ya no es ni siquiera posible. Es decir, el paciente, como sucede en el Alzheimer, cae en una absoluta apatía y ya no está ni feliz ni tampoco desesperado. Es esta cuestión de la plasticidad destructiva la que va a buscar analizar
sobre todo como en un momento en el que se pierde toda elasticidad en la subjetividad y sobre todo donde ya no es posible escapar de un destino apático que se convierte en absolutamente irreversible y sobre todo para ella es fundamental reconocer el papel que cumple esa plasticidad destructiva como una suerte de radical deconstrucción de la subjetividad y cómo imprime un nuevo giro que es el giro definitivo, un giro que nos conduce probablemente hacia la nada y también eso le lleva a decir que tendríamos que partir de la famosa consideración en la ética de Baruch Spinoza cuando dice que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Bueno, el trabajo de Catherine Malabou evidentemente tiene que confrontarse con las teorías freudianas y sobre todo con el uso del concepto de plasticidad, en Freud, que es un término que tiene dos significados fundamentales. En primer lugar, es lo que denomina la plasticidad de la vida psíquica, que designa el carácter indestructible de las improntas que forman el destino psíquico del individuo, y también es lo primitivo que parece que va a desaparecer, y esa plasticidad extraordinaria de los desarrollos del alma no es irrestricta en cuanto a su dirección, sino que puede ser designada como una capacidad particular para la involución y para la regresión. La plasticidad así designa la posibilidad de transformarse sin ser destruido. Caracteriza toda la estrategia de la modificación que esquiva la amenaza de la destrucción. Y la segunda de las definiciones freudianas de la plasticidad concierne a la vitalidad de la libido y a la plasticidad de la libido que se relaciona con su movilidad, es decir, con su capacidad para cambiar de objeto, para no mantenerse fija y para poder cambiar de investidura. Es decir, la plasticidad de la libido permite al paciente no mantenerse prisionero de una configuración psíquica rígida que la mayoría de las veces le atenaza, le paraliza y le hace sufrir. Ahora bien, dice en la página 41 Catherine Malabou, el envejecimiento se caracteriza justamente para Freud como una pérdida o disminución notable de esa plasticidad de la libido en la medida en que la investidura sexual se debilita. El anciano se supone que recupera el solipsismo y el egoísmo del niño y sin embargo debilita su potencia libidinal. También esto lo advirtió no solamente Freud, sino Ferenczi, que declaró que las personas mayores vuelven a ser como niños narcisistas y pierden muchos de sus intereses familiares y sociales y una gran parte de su capacidad de sublimación les falta, su libido se regresa a etapas pregenitales del desarrollo. Bueno, es cierto y todos los podemos comprobar en nuestra relación con los padres, con los abuelos, con los ancianos, con familiares que tengan estas situaciones de lo que llamaríamos en términos de esta pensadora plasticidad destructiva, demencia senil o también Alzheimer o situaciones de carencias ya en ancianos de tipo cognitivo, perceptivo o de articulación discursiva, que tienen esta suerte de regresión infantil y que se acuerdan de cosas lejanas de su vida y que sueltan discursos que afectan solamente a sus años infantiles, al pueblo en el que nacieron y que tienen recuerdos de periodos muy lejanos de su propia vida y sin embargo olvidan o tienen la incapacidad de reconocimiento de lo que acaba de suceder. Eso es evidente y que también se produce esas suertes de investiduras ultra narcisistas que les llevan a ser tremendamente egoístas y caprichosos y que solamente piensan en función de sus necesidades y de la vulnerabilidad y del sufrimiento en el que se encuentran instalados o inscritos o en el que propiamente se abisman, pero creo que Freud y Ferenczi no analizan con la suficiente sutileza la cuestión de la pérdida de la libido y de las pulsiones genitales o de las dinámicas de genitalidad o de las relaciones con los procesos y las turbulencias de la sexualidad, dado que en muchos ancianos afectados incluso por el Alzheimer, al contrario, se produce esa reinvestidura libidinal y se produce sobre todo esas dinámicas de obsesión sexual y que en algunos momentos tienen un carácter de compulsión de repetición absolutamente desconcertante y es algo sobre lo que sin duda aquí Catherine Malabou lo suscribe, comulga y lo firma estas teorías freudianas con las que yo particularmente, sin ser un experto en psicoanálisis, ni tampoco en neurobiología, ni tener ninguna condición de psiquiatra, sino solamente por razones empírico-observacionales,
puedo decir que lo que aquí se suscribe me parece radicalmente equivocado e incluso falso, y que no podría ser fácilmente contrastado, o que habría muchos contraejemplos para mostrar que esto que aquí se dice no corresponde con la realidad. Bueno, en la página 42 señala Catherine Malabou que curar los problemas del adulto mayor equivale entonces a intentar encontrar nuevas salidas sublimatorias, a reelaborar una posición depresiva o a reequilibrar el balance libidinal. Según este esquema, que es el freudiano, la plasticidad designa lo indestructible, algo que puede dañarse, muy deteriorado, pero que nunca desaparece totalmente. Curar equivale necesariamente a apoyarse de una manera u otra en esos restos y en los retazos de la infancia. Sin embargo, se pregunta Catherine Malabou, ¿es tan seguro afirmar, como hace Freud, que la vida psíquica resiste a la destrucción? ¿Es tan seguro que haya algo indestructible en el psiquismo? ¿Es tan seguro que la infancia permanece? Bueno, la infancia permanece como en todas las mitologías nostálgicas de la infancia, ¿no? La nostalgia es una suerte de rencor por lo perdido y sobre todo construye el mito de un espacio insondable y paradisiaco que sería la infancia misma, es decir, una sublimación nostálgica de la infancia misma sin ningún carácter reflexivo y que no corresponde con lo que aconteció verdaderamente, sino con una distorsión y un camuflaje completo con respecto a nuestra propia genealogía o a la arqueología de nuestras emociones. Esta idea de que nos salvaríamos a través de la infancia cuando propiamente en el momento de la vejez se produce esa suerte de narcisismo de una regresión infantil. Y Catherine Malabou, yo creo que de forma clara advierte que la instantaneidad de la vejez sería un acontecimiento súbito ligado a la desaparición sin retorno de nuestra infancia y por tanto a la incapacidad y a la imposibilidad de refugiarnos en el pasado, esto es, se produce la imposibilidad de la regresión, o se produce, podemos decir, sin seguir a Malabou, una regresión que propiamente es un empantanamiento, es decir, una regresión que no conduce a ningún sitio, sino que conduce a la cosificación del sujeto, es decir, a un devenir cosa, y un devenir cosa que es propiamente esa dimensión del abandono completo, del desligamiento, del desligarse completamente de sus emociones, de sus afectos e incluso del amor que sobre esos sujetos se profesa. Se trataría, dice Malabou, de cuidar a los adultos mayores como lo hacen los equipos de células de urgencia, luego tras una explosión o un atentado, o escuchar o cuidar a los adultos mayores como víctimas de un traumatismo. Sí, pero no es fácil, es decir, es tremendamente complejo, es algo que sabemos que esas tareas de los cuidados pueden en muchos momentos producir también enfermedad en los que los despliegan, sobre todo por la dificultad o prácticamente imposibilidad de encontrar un feedback de las emociones que el cuidador proyecta sobre el cuidado, sobre aquel que es cuidado, y también por toda la tensión enorme que produce esa devastación absoluta del ser querido sobre el que se quiere desplegar todavía un ámbito de cariño y de afecto. Perdón que hoy estoy tosiendo más de lo habitual. La página 46 dice que la progresión, la evolución, la inflexión, la repetición, pero también lo instantáneo, lo infinitamente rápido, el choque, el accidente, que parecen escapar a la duración, o al menos que parecen introducir en el espesor de la sucesión la bifurcación no fechable de la destrucción hiriente como una garra imparable, palpitante y magnífica. Bueno, en algunos momentos Malabou, en el texto, como vemos en este párrafo que acabo de leer, se lanza como a lo enumerativo, a lo poético, casi a lo divagatorio, y es más la emoción de la prosa o la emoción estilística del texto que algo hacia lo que sepa ella misma a lo que se esté dirigiendo. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero analizar es esta dimensión de la ambivalencia rítmica y ontológica del tiempo y el momento en el que se envejece. El capítulo cuarto o el subcapitulito, porque son cortos, está dedicado a Marguerite Duras y a la devastación que sufre Marguerite Duras, recordando la famosa fotografía de jovencita que aparece en El amante de Marguerite Duras, y cómo dejó de ser esa jovencita hermosa que aparece en la solapa del libro El amante para convertirse en aquella mujer absolutamente destrozada, ¿no? Es decir, que no parecía ni ella misma, y nos señala cómo el alcohol, dado que Marguerite Duras comenzó a beber en la adolescencia, en la juventud, cómo el alcohol afectó completamente a su rostro y a su aspecto, y cómo
según dijo Catherine Malabou, el rostro del alcohol llegó antes que el alcohol. Eh, el accidente es, así lo señala la página 51, Catherine Malabou, la dimensión experimental de la ontología. Bueno, es algo que me parece muy interesante. Hay que reconocer que el libro Ontología del accidente, este texto, pues es un título bueno, publicado originalmente por Editions Léo Chiar en el año 2009, Ontologie de l'accident, ensayo sobre la plasticidad destructiva. Me parece demasiado pretencioso, dado que el libro es, podemos decir, una nota o es un pequeño apunte de una temática que es importante analizar, esta cuestión del momento en el que nuestras capacidades cognitivas desaparecen completamente y aparecen estas variedades de enfermedades que nos llevan a no encontrar ya ninguna salida y caer en una situación de absoluta desafección, es decir, donde todos los afectos en el sentido spinosiano han desaparecido de forma radical y se produce esa destrucción, ese atentado, esa deconstrucción de la propia dimensión de la subjetividad. Pero el decir que aquí hay una ontología del accidente es algo que en ningún caso cuando lo leáis lo vais a encontrar, aunque sí existe esa sugerencia que se tendría que plantear una ontología experimental del accidente, de la cual, pues sí, este librito es un avance, un apunte de que esa investigación se puede realizar, que indudablemente no se encuentra aquí, sino que hay que tirar del hilo para continuar algún momento realizándola, ¿no? Y sí sugiere cosas interesantes, bueno, incluso frases que me han parecido brillantes, como cuando advierte que el estilo de Marguerite Duras es el asíndeton, ¿no? Y que la supresión de los lazos de encadenamientos y que tiene esa figura, esa especie de elipsis en la que se suprimen las conjunciones, las proposiciones y los segmentos de las frases, y llega a decir la página 53 que el asíndeton es el alcoholismo del lenguaje. Bueno, es una cosa brillante y evidentemente todo aquel que ha tenido que escuchar a los alcohólicos o incluso haya estado alguna vez perjudicado sabe que no es que caiga uno en la retórica de la síndeton, sino que es un desbarre completo en el que se puede tender incluso a la logomaquia, a la logorrea, al ritornelo continuo de frases que se convierten en mantras o sencillamente a una situación vomitiva en la que no solamente uno vomita lo ingerido, sino que también las palabras que ni siquiera son conceptos se convierten, como decía Hofmannsthal, en hongos que se pudren dentro de nuestra boca y se produce una absoluta declinación. El capítulo 5 está dedicado a la muerte, en la que señala que si morir es natural, la muerte tiene todavía que sobrevivir, tiene que ocurrir, tiene que encontrar su posibilidad y una posibilidad que no puede ser sino accidental. Y analiza ese intervalo entre el muerto y el viviente y la cuestión del ser para la muerte que debe reinventarse y sobre todo que tiene que ser sometida a nuevo análisis. Ella lo hace aquí, después de haber puesto en el texto el ejemplo de la metamorfosis de Kafka, del amante de Marguerite Duras. Aquí analiza los Buddenbrook de Thomas Mann y esa muerte, la muerte de Thomas en los Buddenbrook, que es esa muerte absurda, después de haber ido al dentista y al extraerle una muela se le rompe la muela y se le queda dentro las raíces y se rompe la corona, y cómo se desmaya en la calle y fallece y desaparece el linaje de los Buddenbrook, ¿no? Y cómo ahí aparece esa idea de la enfermedad, de cómo las enfermedades parecen idénticas, pero los enfermos nunca son idénticos, es decir, cada enfermedad se despliega de forma diferente en un individuo y cómo no hay semejanza entre los enfermos, por eso cuando se los tipifica, pues estos son enfermos de tal cosa, nos damos cuenta que cada enfermedad, cada enfermo es un mundo y cada enfermo requiere un análisis muy sutil, algo que evidentemente hoy apenas se hace, ¿no? Porque en las caracterizaciones de las enfermedades se da un diagnóstico así general y luego, como es habitual hoy, en los momentos diagnósticos, pues los médicos directamente dan con una brutalidad y con una crueldad salvaje una expectativa de vida que en muchos casos es pura y directamente tanatofílica, ¿no? O lo que introduce es una dimensión de pasión por la muerte y al mismo tiempo es un intento de salvar los muebles por parte del médico y de impedir
críticas con respecto a la gestión que él ha tenido en el análisis del propio proceso de la enfermedad y evitar sobre todo demandas que los familiares puedan poner en función de cómo se desencadene la situación de acuerdo a la patología que sufre el enfermo, el familiar que ellos han conducido a la asistencia médica, de forma tal que se puede decir de un enfermo, pues este señor va a vivir un mes, va a vivir 2 meses y luego se comprueba que vive mucho más, pero que puede introducir situaciones de riesgo, de pánico, de depresión que afecten a la propia vida de un sujeto que comience a conducirse hacia una dimensión, como hemos dicho, de absoluto abandono. Pero bueno, lo que ella quiere pensar es esta dimensión en la que nos vamos metamorfoseando por destrucción y vamos entrando en la plasticidad destructiva o lo que ella llama plasticidad explosiva y nuclear. ¿A qué nos asemejamos cuando se produce esa plasticidad destructiva? Pues ella dice que directamente a nada. ¿Pero qué quiere decir parecerse a nada? Los enfermos, nos dice en la página 61, de Alzheimer, en sus ropas hospitalarias que no les pertenecen, que recogen de un bote común, que son demasiado grandes para ellos, ¿a qué se parecen? Se asemejan a nada. Bueno, en realidad ellos no son semejantes a nada, porque nada es una palabra que todavía se asemeja demasiado a sí misma. En realidad, los enfermos se parecen menos que a nada. Bueno, esta idea de menos que nada, esta idea de que parece que recordará también la dimensión del musulmán en lo que queda de Auschwitz de Giorgio Agamben, es decir, esa infraexistencia, ¿no? Esa existencia por debajo de todo, es la dimensión en la que uno está muerto antes de muerto, y esa dimensión de muerte antes de la muerte y de abandono completo es, digamos, esa dimensión que le lleva a Catherine Malabó a lo que sucedería si leyéramos nuestra necrológica antes incluso de estar muerto. Después de todo, dice en la página 62, si miramos el rostro de ancianos con daño cerebral, no tienen nada, no tienen ni aspecto aterrador ni espectacular. No se trata de una metamorfosis estrepitosa ni tornasolada como los mitos, no, son exactamente iguales que antes, solo que con una indiferencia agregada. Nos parecemos a eso, a lo que nos volvemos en el recuerdo de quienes no nos extrañan, a quienes no les importamos, en el recuerdo de todo el mundo y de nadie. Bueno, esta idea de que nos parecemos a aquellos que no importan a nadie y que no tienen el recuerdo de nadie, tampoco es verdad. Es decir, al contrario, desde el punto de vista del Alzheimer, del enfermo del Alzheimer, evidentemente ha perdido todo el vínculo de reconocimiento, y así sucede los que tenéis o habéis tenido enfermos de Alzheimer familiares o seres queridos y cercanos, sabéis de sobra que puede suceder que no sepan ni siquiera quién es su hijo, quién es su hermano, quién es un pariente cercano con el que ha estado conviviendo toda su vida, pero no es cierto que hayan sido olvidados por estos seres, es decir, por estos seres que les rodean y que les muestran su afecto. Al contrario, el afecto de los enfermos de Alzheimer hacia los enfermos es un afecto creciente, y hay una necesidad de restituir ese vínculo, y hay un aferrarse continuamente, un aferrarse que se puede volver destructivo con respecto al propio cuidador, al intento de restituir un vínculo psíquico y al intento de restituir un vínculo amoroso, un vínculo afectivo a través de los cuidados. Es posible, señala en el capítulo 6, decir no, un no totalmente seco, que no pueda ser convertido en sí. Esta pregunta, según Catherine Malabó, determina la necesidad de una ontología del accidente, que, como digo, es lo que en algún momento tendrá, si sigue por esta línea, que si lo hace de suyo, y si lo ha seguido haciendo, tiene que hacer Catherine Malabó. Es decir, un hombre que afirma la posibilidad de la negación absoluta, que dice no, no a todo, y que renuncia a la vida, y que hace eso, esa renuncia la convierte en su propia existencia. Bueno, renuncia que sería realizada desde una posición deliberativa y desde una posición sustantiva, no como algo sobrevenido, como algo que le sobreviene, algo que le acontece, que es lo que le sucede al enfermo, porque no tenemos o sea, no se puede en ningún momento afirmar que el enfermo de Alzheimer o que el enfermo que sufre esto que se llama aquí plasticidad destructiva, lo que ha hecho ha sido aceptar, asumir o declinar y subordinar e introyectar esa dimensión pulsional destructiva para convertirse en este sujeto que es menos que nada, o aquel sujeto que en realidad ha sido deconstructivo y es un infrasujeto o un contrasurjeto o un mundo invertido en el que no tiene ninguna posibilidad judicativa, deliberativa, ni siquiera afectiva, es decir, que destruye toda la dimensión del afecto y del conato.
Es decir, no es en ningún caso el I would prefer not to, el preferiría no hacerlo de Barleby, sino que es la devastación que acompaña el proceso de la enfermedad. La denegación es el acto por el cual un sujeto rehúsa reconocer como suyo un deseo, un sentimiento o un objeto reprimido. Bueno, en el campo del psicoanálisis estamos evidentemente señalando. Y se pregunta Catherine Malabó, ¿la plasticidad destructiva puede ser considerada entonces como una forma de denegación? Bueno, no parece que sea así. La posibilidad negativa, la posibilidad existencial abierta por la plasticidad destructiva no podría ser entonces reducida al mecanismo del rechazo psíquico, si éste conduce finalmente a una forma de afirmación. En este sentido, no es lo que Freud llama lo reprimido, es decir, dado que el lazo entre denegación y represión es indisoluble, la plasticidad destructiva no opera a partir de la represión, señala Catherine Malabó. El accidente, el trauma, la catástrofe, la lesión no están reprimidos. Es decir, toda negatividad tiene que ver con el placer y con el placer del yo, pero el yo del placer originario se introyecta todo lo bueno y arroja o trata de expulsar de sí todo aquello que le daña, todo aquello que es malo. La denegación tiene entonces un origen afectivo muy claro, es decir, la denegación tiene que ver con el rechazo de aquello que nos perjudica, y lo reprimido, lo denegado, es en el caso de las enfermedades y estos traumatismos que son como un dinamitarse de la subjetividad, son una suerte no de rechazo de algo que nos perjudique, de lo que vamos a llamar lo perjudicial, lo nefando, lo malo, sino que son una suerte de repudio completo ontológico, es decir, un rechazo ontológico, es un rechazo que va fuera de la presencia. Y este rechazo tampoco es la nada, dado que no caracteriza una posibilidad negativa concreta, es un accidente. Y este accidente, al no ser nada interiorizado por la víctima, se mantiene extraño al destino psíquico y no se integra en la historia del individuo, que propiamente se desintegra y desintegra su propia historia. En Freud, el rechazo no es la nada, porque es preciso que la exclusión haya tenido lugar. Según Freud, el yo tiene necesidad de asegurarse con respecto a esa realidad que está afuera. Incluso cuando se produce como una realidad fantasmática, una realidad fantasmática del desecho objetual. La denegación puede llegar a lo que se llama en terminología freudiana y psicoanalítica la forclusión, es decir, que hasta el rechazo por parte del paciente tiene que ver con la toma de conciencia de sus propias resistencias, y así en el texto del año 1925 Freud finaliza con el desarrollo sobre dos grupos de pulsiones, ¿verdad? La afirmación como sustitución de la unión pertenece al eros, y la negación sucesora de la expulsión pertenece a la pulsión de destrucción, a la pulsión de muerte. Bueno, y es esta cuestión de la negatividad que se convierte en aniquilación lo que tiene que pensar Catherine Malabó, y es aquello en lo que este texto se queda, porque realmente plantea esta reflexión sobre la pulsión eros y la pulsión de destrucción, la pulsión tanática en Freud, justamente cuando está a 2 páginas del final. Bueno, todavía le da tiempo a señalar que lo que se rechaza, lo que se excluye, es el vértigo en cierta medida de un origen totalmente diferente, y que el retorno significa, incluso el retorno de lo reprimido, significa la dureza implacable de lo negativo, que Freud caracterizó como compulsión de repetición. Bueno, esa dimensión de la compulsión de repetición, que es una temática fundamental del psicoanálisis, y que se puede encontrar, por ejemplo, en textos tan importantes como el texto de 1919, escrito ahora hace un siglo, de Sigmund Freud, sobre das Unheimlich, es decir, el texto sobre lo siniestro. Con la denegación se trata entonces de una apertura a lo que no tiene historia en la historia, a lo que Freud llama en el texto Inhibición, síntoma y angustia, la aniquilación de lo acontecido. En un sentido, eso no ocurrido, ese no lugar, eso reprimido o rechazado, abriga dentro de sí la posibilidad de lo peor, pero también esa idea de lo no ocurrido abriga también el fantasma de lo mejor que nos habría devastado, o el fantasma de una pasión que no se ha realizado, como sucede en la mitología romántica. El descubrimiento freudiano de la denegación marca un paso decisivo en el análisis de dicha derrota y en el pensamiento de la destrucción en general.
Es muy curioso porque al comienzo de este breve texto, Catherine Malabot dice, bueno, la ontología de la plasticidad destructiva ha sido totalmente olvidada por el psicoanálisis, o este análisis que nosotros vamos a realizar sobre la devastación y la destrucción del sujeto en los procesos como el Alzheimer u otras dinámicas de estrés postraumático o de desconexión absoluta del sujeto con respecto a su dinámica cognoscitiva, emocional y afectiva, ha sido dejado de lado por el psicoanálisis, pero luego el texto en realidad nos revela que no puede hacer ninguna aproximación pertinente a esto sin hacer una relectura de los textos freudianos en los que podría acumular mucho más elementos de la propia dinámica de reflexión del psicoanálisis, y aunque sugiere que esto se tendría que abordar desde la neurobiología cuando hace el pequeño apunte sobre Antonio Damasio, en realidad tampoco realiza a través de ahí ninguna contribución, con lo cual la posición de Catherine Malabot es un tanto ambivalente o extraña, dado que quiere atribuirse una originariedad o un carácter fundacional en sus investigaciones que no están desplegadas sobre la ontología del accidente en relación con estas dinámicas neuropatológicas o estas patologías neurobiológicas, pero no hace ninguna contribución que sea otra cosa, como digo, que una sugerencia de la importancia que tendría este campo de investigación. Bueno, la plasticidad destructiva, nos dice en la penúltima página, impide considerar la otra posibilidad, aunque sea una posibilidad a posteriori, y sobre todo la denegación que acompaña a la anosognomia, la patología cerebral que tiene como efecto la incapacidad de que el paciente se reconozca como enfermo, no es una denegación en el sentido freudiano. La plasticidad destructiva es en realidad una suerte de introducción o una apertura de lo que llama una vida desértica. La posibilidad negativa, que conduce al agotamiento en realidad de toda posibilidad, no es algo irreal, sino que es algo que ni siquiera carece de falta, como se podría decir con Jacques Lacan, sino se mantiene como una subjetividad que es la ausencia de la subjetividad con respecto a sí misma. En ello reside, señala finalmente Catherine Malabot, la dificultad filosófica que acompaña al pensamiento de una dice ella, acontecimentalidad. Y esa dimensión de la acontecimentalidad, o sea, la dimensión eventual o la dimensión del evento en un régimen absolutamente inédito en el sentido causal, sería el de cómo se instaura la relación entre el ser y el accidente fuera de todo concepto de predestinación psíquica, al marcar la importancia del surgimiento brutal e inesperado, esto es, catastrófico, de aquello que hace que desaparezca la guardia del pensamiento y se produce una suerte de emergencia de algo que nos sorprende continuamente, que en algunos casos conduce a lo que llama Catherine Malabot la idolatría de la sorpresa. Definitivamente resuelta, sé que es peligroso buscar la esencia, apunta citando a Henri Michaud, su texto Milagro Miserable, Miserable Milagro, la mescalina, que es peligroso buscar la esencia, no solo porque la esencialización, dice en el último párrafo, es un rodillo que comprime y que solo nivela perfectamente los accidentes que siempre amenazan, a posteriori condenar a la esencia, sino también y sobre todo porque, contrariamente a lo que afirma Martin Heidegger, quizá la historia del ser no consista más que en una serie de accidentes que desfiguran peligrosamente el significado de la esencia en cada época y sin la esperanza de un retorno. Bueno, fue Aristóteles el que dijo que el accidente revela la sustancia. Bueno, esa dimensión que el accidente revela la sustancia es algo de lo que sacó partido Paul Virilio cuando hizo su hermosa exposición Una cantidad desconocida sobre el Museo del Accidente tras el atentado del 11 de septiembre del 2001 en el Espace Cartier d'Art Contemporain, y es también lo que anima a realizar Catherine Malabot a partir de este breve texto de la ontología del accidente, que, como digo, apunta a un objeto de reflexión realmente importante, que es esta destrucción, esta deconstrucción de la subjetividad en procesos degenerativos neurobiológicos, que no completa, pero que sin embargo realiza interesantes sugerencias tanto en las partes de análisis de textos como La Metamorfosis de Franz Kafka, Los Buddenbrook de Thomas Mann o El amante de Marguerite Duras, o también en sus pequeñas notas aproximativas a Baruch Spinoza desde Antonio Damasio,
y en sus consideraciones sobre la pulsión freudiana, pero como digo, es algo que tiene que desplegarse de una forma más articulada y que a mí en este momento particularmente me ha interesado mucho, tanto por la preocupación que tengo hace tiempo por todo lo que es la estética de la destrucción y del accidente, cuanto por la cuestión de la descomposición de la vida psíquica, emocional y afectiva de algunos seres queridos. Por tanto, muy recomendable para quien os llamen la atención estas cuestiones filosóficas, neurobiológicas, psíquicas, psicoanalíticas, o para los que tengáis alguna preocupación en torno a esta enfermedad de nuestra época, una enfermedad histórica y sin historia que sería el propio Alzheimer.